Vamos a ir mostrando en dónde están los datos, la fuente de los datos. Estamos trabajando con datos nacionales, con datos del DANE. Hoy vamos a hacer un mapa de capas a nivel municipal, donde voy a utilizar 3 archivos. Un archivo espacial, que es donde están los polígonos de los municipios. Tenemos un segundo archivo que también lo va a suministrar el DANE, el archivo de necesidades básicas insatisfechas a nivel municipal, con información de las cabeceras municipales. Y además de eso, vamos a relacionar una tercera capa, que va a ser puntaje de Saber Pro, el año 2022, en especial, vamos a revisar lectura crítica, los puntajes de lectura crítica. ¿Sí? Pero vamos a relacionar con el NBI. Recuerden que el NBI es un indicador de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, y toda esta información a nivel municipal, de los más de 1000 municipios que tiene el país. Bueno, entonces comenzamos. ¿Alguna pregunta? No sé si... bueno, y al final les voy a proponer un taller. Estuvimos hablando con Kenkin para que ustedes hagan en la distancia un taller donde hay una fecha de entrega. Y vamos a explicar también en qué consiste el taller, digamos, como para poner en práctica todo lo que hemos impartido durante estas clases. Entonces vamos a abrir RStudio, y abrimos un nuevo script. Debe aparecerles una pantalla como esta. RScript, recuerden que es el editor de códigos de R. Ya tenemos la pantalla de edición, el ambiente. Aquí me va a mostrar los objetos que tengo activos, las bases de datos, las variables. Por acá en la consola me muestra los procesos, y si hay gráficos, mapas, etcétera. Entonces también tengo aquí la ventana inferior derecha, que es donde voy a ver los mapas que vamos a elaborar. Bueno, ya compartimos los primeros códigos. Compartirlos todos y ahí lo vamos modificando. Entonces voy a el chat de pronto no me deja compartir demasiadas líneas, entonces vamos a ir compartiendo por partes. Por favor, copiar los códigos en R. Todos visualizan la pantalla, todos están ahí a tono. Vamos a empezar desde el principio a hacer la aplicación, jóvenes, para que se sientan ahí, que van avanzando y puedan ir probando, cacharreando, como dicen por ahí en el software. Bueno, cualquier duda me van diciendo, y si pueden compartir pantalla, vamos corrigiendo para que vayamos nivelados. Bueno, explicamos, recuerden que esto aquí, primero hay que montar las librerías, donde los comandos que voy a utilizar pertenecen a unas librerías. Entonces aquí ya especifiqué las librerías. Las librerías deben de estar instaladas. La pueden instalar directamente desde RScript, como también la pueden instalar desde acá de la ventana paquete, ¿no? Y busca la librería, el paquete, lo pueden instalar.
La primera librería, la de la línea 4, esta es la que me va a permitir abrir documentos Excel o bases de datos Excel. La segunda librería es importante porque es la que me va a permitir trabajar comandos para procesar datos espaciales. La tercera librería es para crear mapas interactivos, esos que se acercan, se alejan. Dplyr es una librería que me permite cambiar el nombre variable, filtrar bases de datos, etc. ggplot es una librería que me permite crear mapas, pero estáticos. Vamos a crear los dos tipos de mapas, estáticos y también interactivos. Y a veces necesito unos colores especiales, entonces ahí tengo una librería de color que inicialmente, digamos, hay que ejecutarla también para que no haya problemas con los códigos más adelante. Entonces ejecutamos la librería. Profe, profe, una pregunta. Sí. Yo no tengo algunas librerías instaladas. ¿Será que usted me la puede pasar por el WhatsApp para poder instalarla y copiarla aquí en ERE? ¿Cuál no tienes? La última y la 1, 2, 3, 4, la cuarta. Ok. No, te voy a explicar aquí la cuarta. Bueno, mira esta librería, ¿no? Esta librería que está acá. Lo puedes instalar. Aquí te vas a paquete. ¿Sí? Paquete. Vas a escoger install. Aquí. Escribe la librería. Ojo, paquete aquí en la ventana inferior derecha. Coge paquete, install. Y aquí vas a escoger la librería. Vas a escribir, ahí vas escribiendo y debe aparecerte. Mírala. Ahí está la librería. ¿Eh? Entonces le das install y ella empieza a instalar la librería. Recuerda, una forma para... Y me gusta más por este lado porque no sé qué pasa en RScript. Hay librerías que son como muy pesadas y no termina de instalar, no sé, voz de error, pero acá es más eficiente por este lado. Vuelve, te repito. Entonces estamos aquí en la ventana inferior derecha, activas paquetes, la ventana paquete, y acá install, activas install, y aquí buscan la librería. Por ejemplo, la última, RColor, ¿no? RColor. Entonces, mira, aquí aparece. Él tiene todas las librerías, digamos que de una u otra forma están asociadas al R, él las va a presentar ahí. Entonces, escoge RColor y comienza a instalar. Le das aquí, instalar. Le dice que sí. Y empieza él a instalar la librería. Aquí sí que hay un error. Bueno, ya la tengo instalada, ¿no? Comprueba a ver. Listo, profe, muchas gracias, mi amabilidad. Bueno, y si necesitas saber qué paquetes están, digamos, activados, entonces por acá también puedes mirar, por ejemplo, Dplyr. Mira, aquí es Dplyr. Mira que ya aquí lo ejecuté, la línea 7, y enseguida acá lo activo. Entonces cuando los paquetes están activados, él lo señala con, digamos, aquí en la pantalla. Vamos a mirar miren aquí el paquete de Excel. Mira lo que aquí ahora no está activado. Pero si yo ejecuto esta línea, la línea 4, es decir, actíveme el paquete para trabajar en Excel, automáticamente lo va a sacar. Ustedes también pueden activar paquetes. Por ejemplo, vamos, lo pueden activar desde acá. ¿Sí? Entonces lo buscan, el paquete, en este caso la librería SF, que es la de datos espaciales, y acá también lo pueden activar. ¿De acuerdo? Entonces hay dos formas de activar librerías, que es con el comando library, o con acá directamente en estas ventanas que nos muestra el RStudio. ¿Sí? Esto es lo bueno del RStudio, ¿no? Que es una plataforma más amena. Bueno,
Entonces vamos a ejecutar todas esas librerías. Ya tengo la librería cargada. ¿Recuerden? Bueno, recuerden cargar municipio. Aquí siempre coloco, yo comenzando de cero, ¿no? Ya estoy diciendo en las clases anteriores, pero la idea es que como si no tuviésemos los municipios, etc. Aquí les coloqué el link. Recuerden que este es un link que tiene el DAN, donde están los datos espaciales a nivel departamental y a nivel del municipio, que son datos espaciales, los polígonos de cada municipio. Entonces, en ese link, mira acá en ese link, aparecen entonces los archivos que necesitamos. ¿Sí? Aquí escogen el de municipio. Ya esto lo hemos hecho en... Entonces aquí está uno, miren, aquí a nivel municipal, y descargan el shapefile o el archivo espacial. Archivo de descarga. Bueno, entonces aquí siempre coloco ese link para que sepan dónde está el archivo. La idea es que lo descarguen y lo coloquen en una carpeta de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces los códigos los van a actualizar con su carpeta de trabajo. Bueno, vamos a cargar entonces los municipios. Yo lo tengo aquí en una carpeta de trabajo. Creo que todos lo deben de tener, ¿no? Porque hemos trabajado en las clases anteriores. Bueno, entonces cargamos la línea 13. Pueden darle doble clic a esa línea, la marca toda, y ejecutamos. Como la librería ya está activa, entonces me reconoce el comando para leer archivos espaciales. Y ya tengo entonces cargado la base de datos de los municipios. ¿De acuerdo? Esta es la base de datos de los municipios, donde aparece el código del departamento, el código del municipio. Más que todo, este sería la cuarta columna del código del municipio, el nombre del municipio, el área del municipio. Miren las coordenadas del municipio, pero hay un campo importante. Nos vamos al final de la base de datos, de las columnas. Mírenlo aquí, el campo geometría. Cada municipio tiene un polígono. Entonces, este campo es el que me va a permitir ubicar los municipios en el globo, en el mapa. Bueno, entonces ya tenemos cargado el archivo espacial municipio. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es minería de datos. Recuerden que como voy a combinar municipios con información económica, socioeconómica, entonces inicialmente voy a crear un campo. O sea, no voy a crear un campo, voy a renombrar campo porque es más fácil CodeMoon. Yo entiendo mejor CodeMoon que MPO. No. Aquí lo que voy a hacer en municipio, creo una variable, renombro más bien, una variable. La variable se llamaba MPO CD MPP. Entonces, ¿cómo sé que es esa variable? Bueno, si quieren conocer las variables que tiene el municipio, utilizan el comando names. Y aquí colocan entonces la base de datos. Miren la que ya la reconoce. Hacen aquí ejecutan este comando y les va a aparecer entonces el nombre de las columnas, lo que llamamos nosotros variables, o aquí en R se llaman campos. Entonces miren que aquí hay una columna que es MPO CDPM, acá, la columna. Este es el código del municipio, ¿de acuerdo? Entonces, para identificarlo mejor, le voy a cambiar el nombre. Voy a ponerle CodeMoon. Entonces, ejecutamos estas dos líneas, la línea 18 y 19. Es un solo comando. Ven que aquí hay un conector. Entonces, ejecutamos. Y lo que hizo fue que me cambió el nombre del municipio. Corremos nuevamente la línea 14. Y aquí ya tengo entonces un nuevo nombre. CodeMoon. Es más fácil identificar.
común que el nombre que dio el DANE, ¿no? Bueno, entonces ya tengo, cambié el nombre de la variable. Ahora, miren que esta es una variable que es full pesada, ¿no? Porque tiene 1122 municipios. Cada fila es un municipio. Y cada fila tiene un conjunto de polígonos. O más bien, un polígono que es un conjunto de puntos. Entonces tiene 91 variables. Esto vuelve pesado el proceso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una selección de variables. Yo no necesito tantas variables para hacer mi análisis. Entonces lo que estoy haciendo aquí es seleccionar el de la base de datos municipio, que es un archivo espacial. Selecciono, digamos, el código del departamento, el código del municipio, el nombre del municipio, el área, ¿sí? El área, la otra vez nos interesaba el área porque encontrábamos densidad, ¿verdad? Esta vez, bueno, aquí está el área. Y este campo sí es importante. O sea, ese campo no puede faltar, que es de los polígonos. Entonces, ejecutamos la línea 22 y 23. Ya tengo entonces una base de datos más reducida. Tiene el mismo número de filas, pero solamente con 5 variables. ¿De acuerdo? Y es más fácil ver aquí entonces la información. Una visualización de la información general. Bueno. Vamos todos, digamos, ahí en el mismo orden. Todo les cargó la base de datos. Bueno, ahora copiamos aquí primero vamos aquí a la videollamada y aquí tengo los nuevos códigos. Copien los nuevos códigos en RScript. Bueno, entonces, ahora voy a cargar los datos, digamos, de necesidades básicas insatisfechas. Y aquí di un link donde está el archivo. No es un archivo espacial, pero es un archivo que tiene información de las necesidades por municipio. Aquí está el link. Entonces acá van a encontrar ustedes bien. Miren que estoy indicando acá, señalando, indicadores de base insatisfecha 2018, que es el más reciente. A nivel de centros poblados, centro nacional, población y vivienda, miren, 2018. Este es el que van a descargar. ¿De acuerdo? Y lo van a copiar en la carpeta de trabajo. Esta que han asignado para hacer los procesos de NERD. Ya yo lo hice. Entonces vamos a revisar ese archivo. Entonces aquí miren que aquí tengo una carpeta que se llama, bueno, en descarga, curso, y aquí una subcarpeta que se llama NDI. Ahí tengo el archivo. Este es un archivo que descargué. Entonces, este es el archivo descargado. Le va a aparecer tal cual, digamos, esta presentación en su computador. Si lo descargaron, el que les indiqué. Y esta hoja que está aquí al lado, esta la creé yo. Es decir, ayudó un poco para poder leer después en R. Entonces, para utilizar menos códigos de R, ¿verdad? Entonces, esto lo que hice acá, bueno, miren que aquí todos los municipios, tengo información de no solamente el NBI por persona, tengo información sobre miseria, vivienda, servicio,
tengo información de los hogares. Entonces aquí lo que hice fue crear una hoja, clase. Entonces señalamos para filtrar. Entonces miren acá. Cabecera municipal, centros poblados, flecha hacia abajo. Entonces, estos, digamos, ya los señalé, cabecera municipal hasta ND personas, y lo voy a copiar en la hoja que les estoy mostrando. Y solamente dejo 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Estas columnas las voy a dejar nada más, que es las que me interesan. Código del municipio, el departamento, código de departamento, el nombre del departamento, código del municipio, nombre del municipio y personas en NBI. Este es el indicador que necesito. ¿De acuerdo? Todos están haciendo la tarea. ¿Ver? Estoy filtrando antes de llegar a error. ¿Sí? Filtraron, crearon, guardaron. Me dicen para ver si continúo. Pues espero.
Cuéntenme. ¿Todo bien? ¿Se durmieron o qué? Parece que están como dormidos. Dormidas. Señoritas, señoritos, ¿cómo van? Isaac, Margie, Sebastián. Descargamos el archivo, el link de la... Una pregunta. Sí, ¿cuántas columnas eliminó? Mira que tengo la 1, 2, 3, 4. Eliminé la columna E y la columna F. Es decir, clase y código del centro poblado. Entonces solamente me quedé con código departamento, código municipio, municipio y personas en NBI. Ahora, si tú no las eliminas, las dejas, digamos, las primeras 7 columnas, no hay problema, que al final cuando las llamemos, yo eso no les doy uso. Es para utilizar menos datos en la RAM. Listo, seguimos. Pero tienen que guardar el archivo, la ruta de trabajo. Bueno, vamos a seguir explicando los demás códigos. Una vez que carguen, bueno, vamos a cargar, todavía no ha cargado, ¿no? Entonces tengo aquí, le llamé NBI 2018, ¿sí? Necesidad de básica de fecha 2018. Como es un archivo Excel, entonces utilicé el comando para abrir el archivo Excel. Y miren que acá le especifiqué que de ese archivo solamente necesito la información de la hoja que creamos. NBI persona, municipio, 2018. Así se creó, ¿no? Entonces, voy a ejecutar, esto es un solo comando, ¿verdad? Un solo comando. Desde la línea 27 a la línea 29. Ejecutamos. Y ya me cargó entonces la base de datos. Revisamos. Y aquí tengo entonces la base de datos. Analicemos acá minería de datos. Resulta que en el Excel, usted analiza acá el Excel. Miren acá, este es el archivo Excel, esta es la hoja que creamos, ¿verdad? Aquí hay una fila 1 y una fila 2. Realmente los datos empiezan desde la fila 3, pero no se lo especifiqué al R. Entonces, por defecto, lo que hizo fue que no me creó datos en la fila 1. ¿Sí? No hay datos disponibles en la fila 1. Y a partir, la fila 3 empieza acá en la fila 2, ¿verdad? Los datos de la fila, miren que aquí el primer municipio es Medellín, con un NBI de 5.17, ¿verdad? Entonces acá, este es el dato que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es, ya que conocemos la situación, vamos a eliminar entonces la fila 1, ¿de acuerdo? De este data frame, minería de datos. Esta fila 1 no nos interesa. Por eso es que aquí aparece desde la línea 33 a la línea 35 los comandos para eliminar la fila 1. Entonces, ejecutamos con fila 34 y 35. Y nuestra base de datos tuvo que actualizarse. Y ya no aparece la fila 1. ¿De acuerdo?
Bueno, ahora recuerden que para poder combinar archivos necesito el campo único, decíamos en la clase anterior. Ese campo único en municipio le llamé CODMU, que es el código del municipio. Ese dato es único, cada municipio tiene su código. Aquí también aparece ese campo único que me lo da esta base de datos del DANE, es código de municipio. Pero entonces, para que tenga el mismo nombre al de municipio, entonces lo voy a renombrar, ¿de acuerdo? En vez de código municipio, lo voy a poner CODMU. Y miren que acá tengo una variable, un campo que se llama NBI, personas en NBI porcentual. Esto está muy largo. Entonces, ¿qué tal si le colocamos NBI? Y también renombramos para utilizar menos letras cuando activemos funciones o comandos, digamos, que trabajen con estas columnas. Entonces, eso es lo que sigue. Renombramos esos comandos para hacer más fácil los procesos. Ejecutamos. Y ya tengo entonces mi base de datos actualizada con las columnas. No creé columnas, no creé variables, solamente renombré las columnas. Copiamos en los nuevos códigos en el chat y ahora nos vamos a leer. Ya tenemos nuestras dos bases de datos. Ya puedo combinar de forma horizontal, es decir, agregar información, nuevos campos a una base de datos que tenía previamente. ¿En qué consiste? Tengo un archivo espacial que se llama municipio, pero él solamente tiene datos generales del municipio, no tiene información socioeconómica. Entonces le voy a decir a R que como la información socioeconómica la tengo en la base de datos NBI 2018, entonces que me haga un merge, es decir, combine información. Me cree un solo archivo, que lo voy a llamar municipios 2, donde también va a ser espacial, porque lo va a construir a partir de municipio. Y a ese municipio, bueno, una vez que tenga las variables municipio, le va a sumar las variables que aparecen en NBI 2018. ¿Y qué variables? El campo único y NBI. ¿De acuerdo? Ahora, lo voy a hacer con el campo único, es decir, él va a leer municipio por municipio los dos data frames y me va a construir uno solo uniendo información, combinando información, y creo un archivo, digamos, con datos espaciales y con información socioeconómica. Ese sería nuestro paso siguiente. Ejecutamos. Recuerden que esas líneas para el merge va de la 45 a la 48. ¿De acuerdo? Entonces, el comando no es solamente una sola línea, todas esas que ustedes ven ahí resaltadas. Entonces, ejecutamos. Miren que municipio tenía 5 variables, ¿verdad? Y me creó municipio 2 con una variable adicional. No me crea CODMU como tal, porque ya existe el municipio. Pero sí debió haber complementado con información de NBI. Entonces ahora abrimos municipio 2, que es otro data frame, y ya tengo, digamos, la información de municipio, la geometría del polígono, y tengo el resultado, el puntaje de NBI por municipio. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo hizo R en tiempo récord. Lo hizo para 1200 municipios, 1120 municipios.
Bueno, ¿todo bien? ¿Quieren hacer un análisis, digamos, sobre el NBI? Bueno, aquí, antes de eso, miren, acá hay una situación, miren, donde el NBI que está municipal tiene menos observación que municipio. Es decir, el DANE, hay unos municipios que no tiene NBI. Y quiero saber cuáles son esos. Es decir, él por defecto le colocó, miremos aquí. Hay unos municipios, por defecto les colocó que no hay información, NA, no tienen información, miren. Y queremos, ya aquí mirando la diferencia, miren que serían 20 municipios que no tienen NBI, ¿verdad? Este comando que está en línea 52 es para confirmar eso. Le estoy diciendo a R que me lea la base de datos municipio 2 y me diga cuántos NE tiene la variable o el campo NBI. Y él me dice que tiene 20. Es decir, hay 20 municipios que no tienen información. ¿De acuerdo? Ya eso es limitación que tenemos de los datos, porque es la información que nos da el DANE. Pero miren que no es significativo, porque serían 20 municipios de 1.122. Eso es menos del 1%. Entonces no hay problema con eso. Seguimos. Ahora vamos a crear el mapa. Comparto los códigos por acá. Ahí están los códigos. Y creamos nuestro mapa con ggplot, que es un mapa estático, ¿verdad? Mapas estáticos. Bueno, entonces aquí ya tengo la base de datos municipio 2. Miren que es la que estoy utilizando para ggplot, es decir, la que tiene información georreferenciada y tiene información socioeconómica, en este caso el NBI. ¿De acuerdo? Entonces, la escala digamos, que me va a tener una escala digamos, en tonos azules, y esa escala es el puntaje que aparece en NBI. Aquí lo estoy indicando. No es cualquier campo, es el campo NBI. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí está el borde, el color del borde, el tamaño del borde. Estos son la escala de colores que va a tener el mapa, ¿sí? Entre más bajo es el valor, el azul es más débil, entre más alto, bueno, tengo un azul más oscuro. Y tengo el nombre, digamos, de la variable. Miren que es NBI persona. Este sí es lo que ustedes quieran colocar aquí. Pueden colocar NBI de cabecera municipal, persona de cabecera municipal. También le estoy indicando al R que aquellos municipios donde no hay información, me los pongo en blanco, porque por defecto los pones en gris. Entonces el gris con azul ahí como que no, si están en blanco, bueno, entonces eso ya es capricho del programador. El nombre del gráfico, NBI cabecera municipal, ¿sí? Este NBI persona es el nombre de la leyenda. Recuerden que todo mapa tiene que tener una leyenda, y más si tiene capas, ¿no? Me indica cuál es la capa, qué colores tiene la capa tal, qué colores tiene la capa tal, y como si tiene triángulos, si tiene círculos. Esa es la leyenda de un mapa, y debe quedar claro, ¿sí? Los mapas deben de dar información contundente, ¿sí? No tiene uno que colocar un párrafo abajo para aplicar el mapa, no, el mapa tiene que, ya el gráfico ya tiene que mandar información completa, qué es lo que se está haciendo, lo que se hizo. Bueno, entonces vamos a ejecutar estos comandos ggplot, y de pronto aquí demora un poquito porque son 1200 municipios que van a pasar. Ahí los procesó, pero miren que todavía vamos a ver si se ve en el gráfico. Aquí activan
Estoy aquí en la ventana de paquete, ¿no? Es la ventana para mirar mapas. Tiene que tenerlo cargado. Y ya tengo nuestro mapa. Si quieren lo hacemos un zoom. Y este es el mapa que nos quiero ver. Entonces tengo el NBI. Entre más alto es el NBI, recuerden que mayor pobreza, ¿verdad? Y para valores altos, el azul es más profundo. Entonces, ¿qué podemos decir en términos generales? Miren, el Pacífico, Chocó, tiende a tener más pobreza o necesidades básicas y satisfechas más altas que en la zona andina, ¿verdad? Zonas más claras. La Guajira, miren acá en el norte de Colombia, las necesidades básicas y satisfechas tienden a ser mayor, el indicador, que por ejemplo, por acá, Santa Marta. Esto es lo que me está mostrando el mapa. ¿De acuerdo? Entonces tengo, aquí tengo dos capas, ¿ven? Dos capas, porque tengo la capa del municipio, que es la que me hace toda esta división, digamos, política. Cada perímetro me lo diseña, ¿verdad? Y además de eso le va a colocar al perímetro el color correspondiente según su NBI. Recuerden que este es el NBI por persona, pero a nivel de cabecera, ¿verdad? Yo he trabajado en el pasado con NBI, pero rural, un modelo económico, pero con el NBI rural. Esa información también está en el DANE. Cuéntenme, miren los municipios que no están, que no tienen NBI en el DAN, los colocó en blanco. Y son municipios que están más que todos selváticos, miren. Y en el sur de Colombia, esto es selva, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Les di un mapa así? Cuéntenme. ¿Seguimos? ¿O los espero? Chicos, ¿cómo van? Andrea, Dayonis, ¿van siguiendo ahí? Se bloqueó o están todo bien. Y de esta manera estamos copiando los códigos. Ahí de pronto, fue al momento de bajar la base de datos, de organizar, se pueden demorar un poquito ahí. Pero si bajaron las bases de datos y aplican los códigos y tienen las librerías activadas, esto les va a correr. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva capa. Y esa nueva capa va a ser entonces, les comparto un código, va a ser entonces resultado de la prueba saber 11. Ahí les compartí los códigos. Me voy a R. Y aquí les coloqué el link donde está la información. Entonces aquí hay, miren, ya que abre el link, ¿no? Educación, y bajan el archivo Excel. ¿De acuerdo? Ya yo lo hice.
y lo tengo guardado acá en la carpeta de curso. Y le llamé al archivo, mire, educación territorial, datos de educación territorial. Este es el archivo. Lo abrimos en Excel. Es pesado el archivo. Inicialmente el archivo le va a mostrar esto. Vamos a decir filtro, a ver. Inicialmente el archivo le va a mostrar esto. Ahí está. Entonces, ¿qué hice? Antes de llegar al R, ¿no? Filtré desde Excel. Si el proceso en Excel, como la base de datos, es pesadita y a veces el Excel no es, o sea, el Excel no es eficiente para bases de datos extensas. Entonces también lo pueden hacer en R. Pero aquí sí me lo permite. Bueno, aquí está como lento, pero ese porque tengo la videollamada, no sé qué pongo. Un poquito más lento el computador. Bueno, lo que hice, jóvenes, miren que acá tengo vamos aquí a filtrar. Está full demorado esto. En el indicador, ¿qué es lo que hice? Bueno, de estos datos voy a filtrar solamente los de lectura crítica. Aquí se llama indicador, miren. El indicador aparece lectura crítica, pero también aparece matemática, ¿no? Eso ustedes buscan con cuidado. Aparte es que aquí cuando quiero activar, bueno, ya aquí lo activo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la base de datos a descargar en las IFES? Ya te muestro. Este que dice educación. Ya en el link que está en los códigos, te mandé el link. La que dice educación, descargarlo en Excel. Ok, gracias. Aquí debe aparecer miren aquí en los datos, en indicador aparece puntaje promedio, lectura crítica y matemática, miren. Pero me interesa solamente lectura crítica. El análisis con lectura crítica. Entonces voy a filtrar desde Excel. Filtro, indicador, escojo el puntaje, este que me indiqué, puntaje, aquí está puntaje. De lectura crítica, ahí lo señalé. Y escojo el año 2002, que es el último año. 2022, perdón. Una vez que seleccioné puntaje de lectura crítica y el año 2022, entonces lo copié en la hoja que llamé lectura crítica LECRI 2022. Toda esa información filtrada la copié en la hoja llamada LECRI 2022. Por favor, deben de crear la hoja con el mismo nombre para no estar modificando el código. ¿De acuerdo? Esto lo hice en Excel. Guardé el archivo en la carpeta de trabajo y ahora lo voy a llamar desde R. Pero no me va a montar todo el archivo, solamente me va a montar la hoja LECRI 2022, que tiene información municipal
del puntaje de lectura crítica, que es un indicador de educación. Lo voy a tomar como indicador de educación o de desarrollo económico. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Guarda el archivo y lo vamos a llamar desde R. ¿Esperamos o continuamos? Cuéntame. Bueno, continúo. Entonces vamos al R. Entonces, la línea 77 y 78, 76 a la 78. Voy a crear un data frame que lo voy a llamar Saber 11 2022. Y me va a leer un archivo Excel. Aquí le coloco la dirección donde está en mi computador. Y ese archivo Excel me va a extraer la información que tiene la hoja Lectri 2022. Esta hoja la hacemos manualmente. Entonces cargamos los datos. Y ya tengo entonces 1137 municipios tienen información de Saber Pro en lectura crítica. Así que abrimos aquí la base de datos. Y este sería entonces nuestra base de datos. En el código del municipio, el nombre del departamento, la entidad, este es el código del departamento, este es el código del municipio, perdón. Este es el nombre del municipio. Y acá tengo entonces el indicador. Y tengo el dato numérico. ¿De acuerdo? Este es el que necesito. Bueno, aquí yo veo un pequeño problema, ¿verdad? Pequeño problema porque resulta que en R la separación de decimales es con el punto y no es la coma. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si analizamos bien esto no está representado como o sea, R no lo está tomando como algo numérico, como un campo numérico. Porque en los campos numéricos les coloca es punto y no coma. Eso es, ¿cómo podemos saber eso? Bueno, aquí tengo, y les coloco un código para conocer qué tipo de campo tiene una base de datos. Si es un tipo carácter, si es numérico. Para hacer mapas, análisis de mapas, estos que tienen, digamos, utilizando escala de color, etcétera, el campo debe ser numérico. ¿De acuerdo? Por eso yo quiero saber que en Saber 11 2022, la variable dato numérico, que es una variable o un campo, ¿sí? La base de datos. Quiero saber qué tipo, esa columna, esa variable, qué tipo de variable es, si es numérica o es carácter. En principio diría que es carácter porque me está reconociendo coma. Entonces ejecutamos la línea 80 y efectivamente es carácter. Y con una variable carácter yo no puedo hacer análisis, digamos, por ejemplo, que entre más alta es la variable, mayor es el círculo o el color es más profundo, más, digamos, más oscuro, etcétera. No puedo hacerlo. Entonces lo que voy a hacer aquí, ojo, esa es información que llegó del DANE, pero ya hay un problema con esa información cuando la leí en R. Entonces trato de solucionarlo. ¿Y cómo lo soluciono? Bueno, primero lo que voy a hacer es los datos que aparecen en la columna de datos numéricos, esta coma la voy a convertir en punto. Como esta columna y le digo, ¿sabe qué? Cuando encuentre una coma, coloquen un punto.
el código de la línea 83 hace eso, lo que le estoy diciendo. Tomamos la variable, miren, la especificamos con su base de datos. Miren, dato numérico es el nombre de la variable. Saber 11-2025. Miren aquí, miren esto lo hemos hecho varias veces, de pronto no lo he explicado. Esta parte aquí. Como yo tengo varias bases de datos y quiero revisar el campo o la variable de una base de datos particular, debo primero identificar la base de datos, decirle a R cuál es la base de datos, y siempre se utiliza este signo peso para decirle a R, ¿sabe R? Peso, digamos, la base de datos, peso, y el campo que vas a revisar de esa base de datos es dato numérico. Como este dato numérico es una variable de carácter, entonces miren que está entre comillas simple. ¿De acuerdo? Entonces le voy a decir, ¿sabe qué? A esta columna, dato numérico, va a buscar todas las comas y las va a reemplazar por punto. Y esa información me lo va a suministrar en esa misma variable, es decir, va a ser el cambio en la misma variable. Entonces ejecuto la línea 83, verificamos, miren que ahora el puntaje ya no tiene coma, tiene puntos, ¿de acuerdo? Ya lo convertí en puntos. Todavía sigue siendo una variable de carácter, ojo con eso, todavía sigue siendo una variable de carácter. Ahora voy a cambiarle la clase, el tipo. Como ya tengo puntos, él me va, una vez que lo cambia, ese punto me lo asocia con decimales. Entonces las líneas siguientes consiste en convertir el campo en una variable tipo numérico, ¿de acuerdo? Para poder hacer análisis de capas más adelante. Entonces ejecuto la línea 86 y podemos verificar ahora con el comando class. Dígame entonces qué tipo de variable es. Este es el mismo comando, digamos que habíamos utilizado antes. Aquí lo escribo. Ahora me dice que la variable dato numérico es numérico. Entonces, para convertir a una variable numérica, miren que antes tuve que cambiar las comas por puntos, porque de pronto si la dejan con coma se la convierte, pero la coma no lo lee como punto decimal, puede leerla como punto de miles. Entonces nos evitamos ese problema porque es punto decimal. ¿De acuerdo? Bueno, todo lo que se llama minería de datos, no hay que estar concentrados y que esto nos vaya funcionando bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sí pudieron ver la base de datos? ¿Me están siguiendo? Bueno, copiamos los nuevos códigos y lo vamos explicando. Bueno, aquí Diana me hace una pregunta. Sí, al final facilitamos el documento en Word. Sí, para que practique. Yo acá lo estoy compartiendo también por la videollamada, porque recuerden que en el WhatsApp tuvimos un problema la otra vez. Que hay ciertas letras que el WhatsApp me las cambia o no las reconoce. Bueno, ya envié los códigos siguientes. Copiamos acá en nuestro archivo. Vamos a combinar, pero antes miren que si nos vamos a la base de datos, tengo código entidad, que es el código del municipio, ¿no? Entonces, para que los campos tengan nombres comunes de dos data frames que voy a combinar, entonces vamos a formatear, puede ser, o vamos a renombrar sería la palabra, el campo código entidad,
y le voy a colocar el nombre CODMU. ¿De acuerdo? Y este indicador por acá, este que llama dato numérico, vamos a llamarle puntaje. ¿De acuerdo? Entonces es más fácil. Dato numérico, porque no, puntaje. El puntaje. Entonces, renombrar línea 91 y 92. Bueno, ya renombró. Aquí un problema también de la gripe, ¿no? Bueno, entonces tengo los campos renombrados. Y ahora combinamos. Te combinamos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Creamos un data frame nuevo, se llama municipio 3. Municipio 2, recuerden que tiene información geoespacial y además de eso, información de NBI. Y le voy a agregar la información que aparece en Saber 11. ¿Qué le voy a agregar? El puntaje. Entonces lo que va a hacer el R es busca municipio por municipio. Miren que aquí le estoy diciendo que la llave o el campo clave es CODMU. Busca municipio por municipio y le va a colocar a cada uno el puntaje correspondiente. Eso se llama combinar data frame. ¿Sí? Entonces ejecutamos estas líneas y me creó, miren, municipio 3 con una variable adicional. Antes tenía municipio 2, 6, ahora pasamos a 7. Entonces esa variable adicional es el puntaje. Mirenlo acá. Entonces ya tengo código del municipio, código del departamento, nombre del municipio, área, el NBI, que los traímos también del DANE, y puntaje, los traímos de Planación Nacional, ¿verdad? El link que les envié de Planación. ¿De acuerdo? Ya tengo entonces un data frame con información georreferenciada y 2 variables socioeconómicas. Ahora podemos graficar. Entonces vamos a colocar los gráficos, los códigos del gráfico. Bueno, entonces aquí les explico algo que las clases anteriores no lo hayamos trabajado. Tengo la capa de NBI, ya miren que está en tonos azules. Una nueva capa va a ser la de lectura crítica. Y ahí no voy a utilizar colores. Ahí voy a utilizar figuras. En este caso, se analizan aquí, este número 17 significa triángulo. Triángulo, digamos, rojo, quiere decir un triángulo rojo, ¿verdad? Entre más grande es el triángulo, digamos, mayor es el puntaje, ¿de acuerdo? Pero esos triángulos, ¿dónde me los voy a ubicar? Y aquí hay algo que quiero que piensen. El municipio es un perímetro, es un área, ¿verdad? Hay un área en el municipio. Entonces, me va a ubicar un triángulo en ese municipio, pero ¿dónde? ¿Dónde? Si ustedes conocen la cabecera municipal, digamos, las coordenadas de la cabecera de cada municipio, bueno,
bacano, porque lo pueden utilizar ese archivo y lo van posicionando ahí. Pero aquí miren que conozco es el perímetro, no tengo el archivo de las cabeceras como tal. Entonces lo que voy a hacer, le voy a decir a R, ¿sabe qué R? En cada municipio, ubíquese en el centro. Eso se llama un centroide. Por ejemplo, Sabana Larga, el perímetro de Sabana Larga, usted viene y toma ese perímetro y ubíquese en el centro de ese perímetro. Entonces el R, él tiene estas librerías especiales y lo que hacen es que cogen el perímetro y se aproximan al centro del perímetro. Esta línea 106 crea los centroides de los 1122 municipios que tiene la base de datos. Es una coordenada asociada a cada municipio. Entonces, hay un área del municipio, el R busca el centro del área y captura latitud y, digamos, de altitud, longitud y latitud. Y con esa información, entonces ya tiene un punto de referencia. ¿De acuerdo? Porque es que si no lo coloco centroide, ¿dónde va a colocar el triángulo o el círculo que representa la capa del puntaje? Le tengo que indicarle a él en dónde lo va a colocar, y me lo va a colocar en el centro de cada uno de los municipios, en el centro, en el área en el centro de esa área. Bueno, entonces vamos a correr esa línea centroides, lo llamé centroide, ¿no? Centroide, y utilizo como punto como base de datos de referencia municipio 3, que es la última que obtuvimos, ¿no? Entonces ejecutamos y ahí se demora un poquito porque está generando los centroides de cada uno de los municipios. Son más de 1000 municipios. Bueno, ahí lo hizo, ahí le mandó un mensaje, pero este mensaje no es, digamos, importante, ¿no? Esa es una advertencia, ¿no? Pero esa advertencia no hay problema. Miren acá los centroides, entonces. Me creó un punto, miren. Para cada uno de los municipios creó un punto. El punto medio del área, ¿no? El centro del área de cada municipio. Ustedes miren que no es un multipolígono, es un punto. Lo hizo, sí, demoró un poquito, pero tampoco fue así demasiado. Okay, bueno, listo, ya tengo los centroides. Una vez con los centroides, ahora sí le voy a decir, hágame un mapa donde tome de base de datos municipio 3, que es la última, la que tiene la última combinación, NBI, digamos, lo voy a mantener en la escala de colores, ¿sí? Desde azul, digamos, débil al azul fuerte o oscuro, o azul claro. Y le voy a decir los centroides. Aquí está centroides. Recuerden que ya tengo una base de datos que se llama centroides. Y en esos centroides me va a posicionar puntaje. Recuerden que ahí en centroides aparece también el puntaje. Aquí está, miren el puntaje. Y me va a hacer triángulos. 17 es el código de triángulos. Y esos triángulos los voy a hacer en rojo. ¿De acuerdo? En rojo. Pero los triángulos, bueno, aquí manejé unos rangos para los triángulos porque a veces, bueno, ahora se van a dar cuenta que como hay una cantidad de municipios, un triángulo con otro triángulo va a estar ahí muy pegado. Vamos componiendo el gráfico, ¿eh? El nombre del título gráfico, etcétera. Bueno, ejecutamos. A ver, Alex, ahí tiene la mano levantada. Espera. Profe, es que no enviaste esos últimos códigos del chat. Ya, okay. Ya lo enviamos.
Yo lo comparte porque si no, no me los copia todo. Veremos si el último panel, si el último código que copió fue. Estamos limitados por la cantidad de textos que puede compartir. Entonces aquí lo mando el resto. Es un solo comando, ¿no? Ok, entonces miremos acá el bueno, entonces nuestro gráfico, miren que aquí hay un pequeño problema, lo que decíamos de los trayectos, y eso que busqué medidas que me ayudaran a que se viera mejor el gráfico, pero aquí lo estoy agrandando. Bueno, tengo la información del NBI que está en colores azules. Tengo la información del puntaje de lectura crítica. Pero miren que no hay como variabilidad en el tamaño de los triángulos, ¿sí? Son relativamente muy parecidos. Pero es porque los puntajes, miren, los puntajes están muy cercanos, ¿verdad? 40, 45, 50, 55, 60. Estos son los datos que me da el DANE, ¿no? Pero para hacer un análisis como económico a partir del mapa, no es eficiente este mapa. Sinceramente no es eficiente. Tenemos que aplicar técnicas, sí, vamos a mirar qué podemos hacer aquí. Yo que propuse para mirar como esa variabilidad o lejanía entre los datos, me voy a los cuartiles, ¿verdad? Te lo voy a decir a R, ¿sabe qué? R, cójame el puntaje y realíceme un análisis de cuartiles para mirar cuáles son, digamos, en ese rango de datos, cuáles son los puntajes altos, muy altos, medios y bajos. Cuartiles son 3 divisiones, 4 partes que tiene digamos, la columna de puntaje. Entonces, vamos a hacer un análisis con cuartiles y vamos a mirar cómo se comporta este mapa y los comparamos, ¿verdad? Entonces, la importancia de utilizar todas estas técnicas estadísticas y aplicarlas acá en el análisis espacial. Pero voy a cerrar.
Entonces vamos a hacer un análisis con cuartiles, pero cuartiles de la variable puntaje. Entonces voy a colocar, a ver si me deja copiar todos estos datos. Ah, sí. Todo esto que están aquí. Entonces ahora vamos a hacer el mapa, pero considerando puntaje y armando cuartiles. Creación de cuartiles de los puntajes. Entonces tenemos la base de datos municipio 3. Sobre ella voy a crear una variable, ya que estoy indicando el proceso. Voy a crear una variable que se va a llamar cuartil pun, de cuartil puntaje, ¿verdad? Y aquí voy a utilizar el comando que me va a crear cuartiles, miren que aquí le indico que es 4, ¿sí? A la variable puntaje que está en municipio 3. Entonces voy a crear una nueva columna con los cuartiles. Él me va a decir tal municipio en qué cuartil está, si está en el cuarto cuartil, si está en posición 4 o en la posición 2, 3 o 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que los que estén en la posición 4 es porque tienen, en términos relativos, puntajes más altos. Y los que están en la posición 1, bueno, son los menores puntajes. Eso es lo que le estoy diciendo al R para hacer y comparar más bien los dos mapas. Ejecutamos y nos tuvo que haber creado en DataFrame municipio 3 una columna, mírenlo, que le llamó cuartil puntaje, y dependiendo del puntaje él le colocó en la posición en el cuartil 4, 2, 1, 3, ¿sí? Dependiendo del puntaje. Es un análisis más relativo, ¿verdad? Un análisis relativo, ¿no? Vamos a mirar cómo se comporta con este análisis estadístico. Bueno, ahora ya tengo los cuartiles. Ahora me toca asociar esos cuartiles a mi base de datos centroide. Bueno, que centroide donde están los centroides de los municipios de cada área, y a él le voy a asociar entonces el cuartil correspondiente, y le voy a llamar muy bajo, bajo, alto y muy alto, ¿verdad? Muy bajo, bajo, alto, muy alto. Esta es una etiqueta que lo voy a colocar en vez de que me coloque 1, 4, entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Si es 1, póngale muy bajo, 2, bajo, 3, alto, y si es 4, bueno, muy alto. Entonces, ejecutamos de la línea 127 a la 132. Miramos qué nos hizo en centroides. Y aquí ya tengo entonces una etiqueta para cada uno de los cuartiles. Ya con esa información podemos hacer un nuevo gráfico. Entonces el mapa, pero con cuartiles. No creo que me deje copiar todo esto. Vamos a copiarlo por partes, que sería hasta aquí. Creo que también es mucho, ¿no? Mandarlo como en 3 partes.
Bueno, ya tengo entonces, ya hemos explicado los códigos. Le coloqué aquí nuevo las escalas de los cuartiles, los colores de NBI, esto ya más o menos lo habíamos dicho anteriormente, el título. Bueno, vamos a correr ejecutar este código. Atención, cómo es el gráfico sin cuartiles. Miren cómo está ahí, ¿no? Ahora lo va a borrar y lo va a hacer ya teniendo en cuenta los cuartiles de puntaje. Y este sería nuestro mapa teniendo en cuenta los cuartiles y no el dato que nos da el DANE. Le dimos un formato a los datos para nuestro análisis. Miren que ahora sí hay diferencia entre los municipios que tienen un puntaje bajo con respecto a los que tienen un mayor puntaje. Y los que tienen mayor puntaje se ubican en la zona andina, ¿no? Donde el NBI tiende a ser bajo, es decir, donde las necesidades básicas satisfechas son menos importantes. ¿De acuerdo? Podemos decir que son menos pobres. La zona andina, ahí tiende el triángulo del puntaje a ser muy alto. Y en las zonas como el Pacífico, las zonas como la Guajira, miren que los puntajes tienden a ser más bajos. ¿De acuerdo? En el sur del país, miren, los puntajes tienden a ser más bajos. Este mapa, digamos, está mejor elaborado que el anterior. Ojo, la información es igual, la del DANE. Es la diferencia de tener un mapa con valores normales y otra con un análisis más sofisticado que tiene en cuenta la división de los datos por cuartiles. ¿De acuerdo? Más o menos parecido a lo que hacíamos también cuando utilizar logaritmos, ¿sí? Para mirar los picos, o sea, esos picos para, digamos, suavizarlo, etc. Es raro que están detrás de todos estos mapas que proyectamos para nuestros informes. Entonces, si no se acuerdan de cómo era el mapa anterior, aquí yo les coloco cómo era. Este es el anterior, es decir, con el valor sin la división por cuartil, y este ya es utilizando esa herramienta estadística. ¿De acuerdo? En términos relativos, ¿verdad? Él lo que hace es, con los datos, cuál considera que son muy altos. Esta es una proyección que uno hace a partir de los datos, ¿no? No vayan a pensar, no, profe, entonces esta es la proyección que tiene el DANE, no el DANE, o el IFE en este caso. Puede considerar muy alto, digamos, cierto rango, ¿no? Pero aquí yo armé los rangos a partir de los mismos datos que me suministró Planeación. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal si hacemos este mapa ahora interactivo? Es decir, que se puede alejar o se puede acercar. Bueno, aquí
como tengo una capa que va a tener una leyenda de puntaje, resulta que la librería que utilizo para más interactivo, esas capas, el nombre en la leyenda va a reconocer el valor como tal. Entonces, inicialmente vamos a formatear, vamos a crear una función especialmente para la leyenda de puntaje. Ya les copio. Es largo. Será, vamos a darlo por partes. Creo una función en R para poder colocar una leyenda de la capa puntaje. Estos serían los comandos para la función. Vamos a ir ejecutando esos comandos acá en mi R. Entonces inicialmente voy a crear una paleta de colores para utilizarlo en el mapa, digamos, interactivo. Ahí la creé. Y esta función no van a ver nada como tal, pero sí va en el mapa como tal todavía, pero sí la voy a proyectar después. Ahí lo hizo. Después de la función. Esa función, no sé, el comando que les envié en cierra, me faltó el cierre de la función, por eso que está demorando. Se lo mandé. Okay. La función cierra acá, miren. Si lo ejecutan, se le va a quedar ahí en el proceso, cierra ahí. Entonces me toca corregir también acá en R. Para suspender el proceso, se ubican en la consola y escape, ¿no? Y aborta. Ahora sí está completa, entonces esto no debe demorar mucho. Listo, ya lo hizo. Ahorita se quedó porque la función estaba todavía estaba abierta, no había copiado las últimas líneas. Por favor, actualice. Bueno, entonces esa función la voy a llamar después solo es para la leyenda, ¿no? La leyenda del... Bueno, entonces haré copiar los códigos. Entonces, para tener, voy a hacer unas escalas de colores, digamos, de los cuartiles también, los rangos de los cuartiles. Miren que voy a tener varias capas, entonces corremos las líneas de la 190 a la 192. Eso no demora mucho. Bueno, en la línea 195, lo que le voy a decirle a R es que centroides y municipios 3, como ya este es un mapa interactivo, es más exigente en el manejo de las coordenadas, entonces lo voy a transformar un sistema de coordenadas, digamos, que es afín
a la librería para mapas interactivos. Sistema de referencia geográfica. Se llama así CRC o CRC, Sistema de Referencia Geográfica. Entonces le voy a decir a R, mire, ¿sabes qué? Créeme ese sistema, el 4326, que me permite trabajar con datos interactivos. A las bases de datos que tengo le voy a dar ese sistema de referencia para no tener advertencia después o errores también. Ya lo hizo y ahora sí hacemos el mapa. Esto es larguito, entonces toca también mandarlo por parte. Bueno, ahí envié los últimos códigos y ahora los proyectamos acá en R. Y ejecutamos. Miren la librería que inicialmente la hayamos cargado, que es la librería para hacer mapas interactivos. Cargamos. Y esto se va a demorar un poquito. Si su computador es de 32 GB, lo hace rapidito, ¿no? Este es de 16. Listo, ya lo hizo. Vamos a... ¿Qué me colocó? Ahí, en los códigos que les envié, miren que les especifiqué en los centroides que me hiciera un radio, ¿no? Alrededor de centroides, un radio. Entonces, el tamaño del círculo depende del número de radio que hayamos indicado ahí en el código. Que podemos aquí acercar, esta es la ventaja de estos mapas. Entonces, como son más de 1000 municipios, por eso es que si el mapa, digamos, está reducido, esos, ahí no se va a entender un poco, ¿verdad? No se entiende prácticamente de tantos centroides con sus radios, pero a medida que lo vamos acercando, entonces se vuelve más comprensivo, o sea, se entiende mejor el mapa. Esta es la ventaja de trabajar con mapas interactivos. Entonces, acá está la leyenda. Puntaje bajo es el puntico, ¿sí? Puntaje alto es el círculo más grande, ¿sí? Y por acá a la derecha está la leyenda del NBI. Colores azul claro es NBI bajo, azul oscuro NBI alto. Por ejemplo, si me ubico aquí en este municipio,
tengo que ese es Nueva Granada, ese es Magdalena, municipio de Nueva Granada, y aquí puedo ver también el puntaje. Aquí está el puntaje, 47 puntos sacó, y es un puntaje bajo, muy bajo, en lectura crítica. Es un puntaje bajo y además de eso tiene un NBI alto. O sea que podemos decir un municipio que es pobre, relativamente pobre, y tiene un puntaje relativamente menor que los demás. Es muy bajo. ¿Todo bien? Pero aquí. Por acá hice un ejercicio también para el departamento que ahorita les puede interesar, Atlántico. Entonces, si quieren, proyectamos Atlántico. Y le voy a decir entonces al R que de toda esta información, yo quiero que solamente me haga el mapa de Atlántico. Atlántico y sus municipios, ¿verdad? Entonces, esto es fácil aquí. Cojo el municipio 3, donde está toda la información nacional, y voy a filtrar solamente con el departamento Atlántico. Miren que aquí 0,8 es el código del Atlántico, del departamento Atlántico. Entonces, esto lo voy a llamar una base de datos que se llama Atlántico. Luego calculo los centroides de cada uno de esos municipios y lo voy a relacionar también con los puntajes para poder graficar después. Lo hace en tiempo récord. Y ahora ya pasa Atlántico acá, sí. Ya había pasado, ¿no? Bueno, y ahora graficamos paleta de colores y todo. Esto también enviarlo por parte. Ya está esto. Estoy viendo por dónde quedó, pues que uno lo manda. Creo que un error lo voy a copiar desde aquí. Yo creo que esto no lo envió. Después de la coma, creo que esto es lo que hace falta ya.
O largo esto. Hemos limitado con el chat de la videollamada, entonces por eso me devuelvo acá. Entonces ejecutamos Atlántico. Me está botando un error.
Bueno, tenía un error ahí. Cuando trabajé el Word le puse una letra de más. Aquí tenemos entonces el mapa del Atlántico, solamente el Atlántico. Acá le coloqué el título, Atlántico, el cuartil del puntaje, el NBI en colores. Por ejemplo, este municipio es Repelón, un NBI alto, y tiene alto también un puntaje, miren, el puntaje en términos relativos, 32 dice, no es tan alto. Barranquilla, este es Puerto Colombia, este es Barranquilla, ¿no? Barranquilla, donde tiene un NBI bajo en comparación con el resto, y el puntaje es muy alto, en 54-38. Esto en términos relativos, lectura crítica. Bueno, este sería el mapa interactivo de Barranquilla. Bueno, con esto ya terminamos acá el curso. Hay una propuesta, la profesora Kenki también, para hacer un taller. No sé si quieres hablar del taller, Kenki. Hay unos tiempos, lo proyectamos. Este es el taller. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese taller? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, este taller es como para practicar lo visto en estas clases. La idea es, primer punto, ahorita les voy a mostrar, les voy a hablar un poquito un par de minutos sobre esta librería, que es para obtener polígonos de países. Obtener el polígono de los países, el globo terráqueo, de todos los países. Vamos a ir a la base de datos del Banco Mundial. Hay datos macroeconómicos interesantes en el Banco Mundial por países. Entonces vamos a escoger dos variables macroeconómicas de esa base de datos. Puede ser inflación, pobreza, producto per cápita, variables asociadas al clima. Ahí está la población. Si ustedes tienen la población y tienen el perímetro del polígono del país, ya pueden calcular un área y pueden obtener la densidad poblacional. Tienen información de educación y tienen información de calidad de vida, esperanza de vida. Entonces, escoger las dos variables que más les guste y que tengan, digamos, coherencia en la superposición de capas, ¿verdad? Que puedan hacer ustedes análisis. Entonces, esta información está disponible en el Banco Mundial, y aquí tengo un paquete en R que hay están los polígonos de los países. Ahorita les muestro algo sobre eso. Una vez que ya tienen esos datos, son bases de datos diferentes, ¿verdad? Porque una es geoespacial y la otra son datos macroeconómicos, pero que están georreferenciados. Una vez que tienen esos datos, van a hacer las transformaciones pertinentes, lo que hacíamos acá en las clases, si hay que cambiar el nombre de las columnas, si esos datos no tienen un campo único. Por ejemplo, el Banco Mundial no tienden a tener campo único. Ustedes pueden crear un campo único. Ustedes tienen, por ejemplo, el continente europeo. Europa tiene tantos países. Te viene, coloca, ordena, dice LR, ¿sabe que estos países ordénemelo alfabéticamente? Digamos, Madrid, España, Italia, ordénemelo alfabéticamente y asígnenme un número a cada uno, digamos que sea campo único. Ustedes pueden crear esos códigos si no los tiene el Banco Mundial. Y esos códigos también los pueden crear en la base de datos que van a bajar, digamos, donde están los polígonos, ¿sí? Eso lo pueden hacer a través de él.
Una vez que ya tienen esos datos organizados, van a crear capas, ¿sí? Primero capas de mapas estáticos en Digipop, así como lo hemos venido haciendo, incluye leyendas, ¿no? Y luego hacen ese mismo mapa interactivo. Y aquí les menciono la librería que utilizamos en el curso para hacer esos mapas interactivos. Estar pendiente de que esos mapas deben tener un título. Bueno, hay una escala gráfica, esto es importante, por otro no lo hicimos acá en clase. Todo mapa debe tener una escala gráfica, ¿sí? Para que cualquier persona en el mundo pueda ver el mapa y con la escala puede dimensionar qué tan grande o tan pequeño es la región. Que señale el norte, hacia dónde está el norte del mapa, etc. Y la fuente de datos, de dónde tuvieron ustedes esa información. Al final, a partir de esos datos, de esos mapas, hacer un análisis a los resultados, ¿sí? Identificar patrones espaciables, las correlaciones, disparidades regionales, anomalías, algo que ustedes vean ahí y puedan ustedes interpretar. El taller, la idea es que lo trabajen y lo envíen el 25 de julio. Esto para que practiquen y cualquier cosa estamos en contacto. Próxima pregunta, ¿eso quiere decir que la próxima sesión, o sea, el próximo sábado, el próximo viernes, perdón, no vamos a tener encuentro? No, ya hasta hoy es el último encuentro. Cualquier cosa, si tienen alguna duda del taller, si quieren, podríamos mirar una jornada especial. Como una tutoría, exacto. Sí. Aquí está el correo de Enorme. Aquí la profesora Kenki y mi persona vamos a estar ahí supervisando. Y que ustedes hagan un buen taller de práctica. ¿Sí? Profe, ¿se va a hacer como una sustentación del taller o solo lo enviamos al correo que está destinado a enviarlo y ya sería todo? ¿Qué dices? ¿Será que hacemos sustentación o solamente enviarlo? ¿Cómo estamos en el tiempo? Pues miremos cuando nos los envíen, a ver cómo los organizamos como en un par de grupos y hacerlo muy, muy rápido, como la sustentación me parece chévere. Pero miremos cuando nos los envíen para ver cómo los organizamos. Y también si hay que hacer tutorías para aclarar algunas cosas que tengan dudas del mismo taller, pues ahí los vamos enseguida viendo. Si hacemos la tutoría, me explico. Si hacemos la tutoría para explicar cosas más y vemos el avance, ya no necesitamos hacer la sustentación. Si solo lo envían, vamos viendo cómo los organizamos en grupos para que sustenten. Ok. Bueno, antes quiero hacer una prueba acá. Y la prueba consiste en la librería que les acabo de escribir en el taller, donde hay información del mundo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Códigos, me toca mandarlo de mi parte. No son tan largos estos códigos, pero sería bueno que ustedes tengan el inicio del taller. ¿Dónde pueden empezar a buscar información? Bueno, aquí les compartí los códigos. Ahora lo proyectamos aquí. Entonces miren, acá tengo dos librerías nuevas que no las hemos utilizado hasta ahora, porque esta es información mundial. Inicialmente era información local, ¿verdad? Archivo de data, etc. El R me va a brindar información de los países, área, polígonos, ubicación.
de los países en el mundo. Estas dos librerías van a cumplir nos van a dar esa información. Si no las cargas porque tienen que instalarlas. Ya sabemos instalarlo por acá. Decíamos ahorita que podemos instalar librerías desde paquete, instala, y escriben el nombre de la librería. Ahí escogen la librería. Una vez instalada, pueden cargar la librería. Ya las tengo instaladas, entonces las cargamos. Cargó la librería. Y miren lo primero que voy a hacer, esta línea A313. Voy a descargar los polígonos de los países que están en esas librerías. Y me creo aquí, miren acá, una base de datos llamada Word, el mundo, ¿no? Y aquí que tengo información de los países, pero georreferenciados. Vamos aquí al final. Al final. Recuerden que acá yo puedo irme al final de las columnas. El R por defecto me muestra las primeras 50 columnas. Voy al final por acá y miren, es un archivo espacial. Aquí tengo la información de todos los países. ¿De acuerdo? El polígono de todos los países. Y voy a escoger entonces, como ahí aparecen regiones, entonces voy a escoger América Latina. Y América Latina, bueno, América, subregión, Suramérica, América Central y el Caribe. Entonces aquí le digo, créame, me filtra de esa base de datos mundial solamente los polígonos de América Central, de Sudamérica y del Caribe. Si tienen nombre de los países, también lo pueden hacer, ¿sí? Porque no pueden ser por países. De Colombia, de Ecuador, México, ¿sí? Listo, una vez que ya tienen eso, digamos la base de datos que le llamé LATAM de Latinoamérica. Vamos a hacer aquí una presentación bastante, digamos, no tan sofisticada con el plot, para que se den cuenta que sí lo hizo. El plot también es una forma de hacer mapas. Este es más simple que el ggplot y que la librería de mapas interactivos. Entonces, ejecutamos. Y aquí abrimos la pestaña plot. Y ahí tengo los polígonos de América Latina. Estos. Me hace las divisiones porque cada país tiene un área, ¿verdad? Entonces me hace las divisiones. Quiero llenarlo con colores, comienzo a manipular estos datos, este código. ¿De acuerdo? Entonces tengo Latinoamérica, aquí está el Caribe, ¿no?